Buenas noches a todos los asistentes. Agradecemos a todos los que están conectados en la noche de hoy. Agradecemos a la Sociedad Colombiana de Cardiología, a su presidente, el doctor Fernán Mendoza, al laboratorio Boehringer Ingelheim, quien ha permitido este espacio académico. El día de hoy vamos a hablar sobre la protección cardiovascular y renal que generan los inhibidores de CGLT2. El webinar de hoy se titula Tan complejos y efectivos como la mujer, los inhibidores del CGLT2. Para realizar el abordaje de estos temas tan interesantes, tenemos dos conferencistas internacionales procedentes de México. Voy a iniciar presentando a la doctora Luisa Fernanda Aguilera, quien es especialista en medicina interna y cardiología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y realizó cardiología en el Instituto Cardiovascular Mínima Invasión, actualmente cursando el posgrado de insuficiencia cardíaca de la Universidad de Zurich en Londres. Es presidenta y fundadora de Salvando Latidos y es coordinadora del programa de capacitación médica continua de la Cruz Roja de la Delegación de Guadalajara. Por favor, no olviden ingresar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas. Estas se responderán al final del webinar. Bienvenida, doctora Luisa. Muchas gracias, Isabel. Estoy aquí con ustedes y con la doctora Ángela, gran amiga y nefróloga. Y quiero comenzar entonces compartiendo mi pantalla para poder dar inicio a la plática del día de hoy. Bien, como ya me presentó Isabel, yo soy cardióloga y pues mi parte de alta especialidad es insuficiencia cardíaca. Y dentro de la insuficiencia cardíaca hay muchas áreas interesantes para platicar acerca de los inhibidores del SGLT2 y todo lo que implica en el continuo cardiovascular el uso de estos fármacos. Así que quiero platicarles hoy acerca de ellos, comprender cómo funcionan o lo que sabemos de ellos y todo el impacto que tienen a través de la enfermedad cardiovascular para posteriormente pasar a la parte renal. Existen muy malas combinaciones. Creo que todos conocemos combinaciones tóxicas y una de ellas, así como podría ser una vela y un cabello, sería diabetes más enfermedades cardiovasculares, porque son pacientes que definitivamente están en situación crítica. Y es que cada vez tenemos más diabetes mellitus en el mundo. Este no es un problema de México, es un tema mundial. 1 de cada 11 adultos a nivel mundial vive con diabetes mellitus. Se calcula que para el 2045, si hoy tenemos 425 millones de pacientes, vamos a tener 629. Lamentablemente, de ese número de pacientes, el 80% se encuentra en países de ingresos bajos y medios, entre ellos Latinoamérica, y del 30 al 80% de las personas con diabetes no han sido diagnosticadas debido a que no hay programas lo suficientemente fuertes todavía para buscar intencionadamente esta patología. Y estamos hablando hoy de mujeres y hablando de las diferencias que pudiéramos ver en presentación, vemos que en cuestión de edad realmente son muy similares la prevalencia de diabetes tanto en hombres como en mujeres. Y si bien existen periodos en las edades, como vemos aquí, en donde principalmente se presenta en los hombres, podemos ver que conforme va avanzando la edad prácticamente la prevalencia va a ser la misma, que si vemos la prevalencia después de los 40, 45 años es bastante importante, del 10% hacia arriba. Esto tiene muchas explicaciones. Algunas de las teorías es que las mujeres a veces tardan más en acercarse a los servicios de salud y no sabemos si esta parte de aquí sea solo el espejo de un retraso en el diagnóstico temprano. Y este es el continuo cardiovascular del que quiero platicarles un poco hoy. Tenemos alteraciones en donde podemos únicamente prevenir el inicio de una patología
podemos encontrar a pacientes en etapas de regresión y, por supuesto, en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, retrasar la progresión de la enfermedad. Y creo que eso es lo interesante de este nuevo grupo farmacológico, ya que nos permite actuar a estos 3 niveles en diferentes escenarios. Y la realidad, al menos en México, no sé qué sucede en Colombia o en otros países de Latinoamérica, pero es que las mujeres, sobre todo en esta etapa en donde están en actividades domésticas o trabajan y cuidan a los hijos, usualmente van a la consulta y llegan contentas, se siente bien, pero los ves con sobrepeso, en muchas ocasiones no aceptan que necesitan ayuda porque ellos solo van por su receta. Tienen el diagnóstico, tenemos y vemos desde que se sienta el paciente múltiples factores de riesgo, pero ellos solo quieren su medicación y no quieren profundizar más en terapias y de hecho tienen a veces también mal apego al tratamiento. Y luego viene la parte de los especialistas, en donde nosotros, lamentablemente, como médicos especialistas, no sabemos diferenciar el trabajo en equipo. ¿Esto qué pasa? Pues llega a cardiología y dice, no, si el paciente tiene diabetes, entonces lo más importante es la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, y me voy a enfocar en dar tratamiento y seguimiento para hacer menos el impacto de la enfermedad en área cardiovascular. Luego llega nefrología y dice, no, perdóname, pero la parte más complicada de los pacientes diabéticos es la enfermedad renal crónica y debemos prevenir la progresión de la enfermedad renal. Luego viene el endocrinólogo y dice, no, a ver, hay que disminuirle la glucosa a este paciente porque si no, el pronóstico va a ser mucho peor. Luego viene oftalmo y dice, a ver, ya revisamos que este paciente no tenga afección ocular, y así nos podríamos ir por cada uno de los especialistas, neuro, hasta podólogos que revisan estos pacientes, y al final el paciente no entiende en muchas ocasiones, porque no sabemos trabajar en equipo en muchas ocasiones, cuál es la parte más importante dentro de su manejo, si es la glucosa, si es el corazón, si es el riñón, y ahí es cuando nosotros como equipo debemos aprender a transmitirle al paciente qué es lo que sucede y cuáles son las prioridades. Lo que sí es una realidad, y no porque sea cardióloga, es que 2/3 partes de las muertes por diabetes se atribuyen a enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, sí hay un sentido de urgencia en atender a estos pacientes y detectar las patologías cardiovasculares. La relación que existe entre diabetes y las enfermedades cardiovasculares es muy importante. Actualmente sabemos que el factor de riesgo de mayor impacto para desarrollar enfermedad cardiovascular isquémica es la diabetes. Tienen un peor enlace los pacientes que tienen un infarto y son diabéticos y tienen hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y durante mucho tiempo, pues todo giraba en reducir la hemoglobina glucosilada y creíamos que el impacto venía de esta reducción. Por supuesto que había una asociación muy clara, que es obvio que es parte del tratamiento, pero que no todo se queda ahí, en donde si había una reducción suficiente de la hemoglobina glucosilada, si se reducía la glucosa, podíamos reducir las amputaciones, los accidentes cerebrovasculares, el infarto agudo al miocardio, las complicaciones relacionadas directamente con diabetes hasta en un 21% y las complicaciones microvasculares como nefropatía y ceguera. Entonces todo parecía girar alrededor de la hemoglobina glucosilada hasta que más adelante nos dimos cuenta que si 2/3 partes de estos pacientes estaban muriendo por eventos cardiovasculares, pues inicia esta nueva etapa y esta nueva visión en cuanto a la diabetes mellitus y la seguridad cardiovascular en el manejo farmacológico que se le está dando a estos pacientes. Y a partir de ahí surgen nuevos estudios que nos comienzan a demostrar no solo que podían bajar la glucosa del paciente como fármacos, sino también el impacto a nivel cardiovascular que tenían en este grupo de pacientes. Y es ahí donde los inhibidores del receptor SGLT2 comienzan a demostrar un amplio beneficio, no solo a nivel cardiovascular, sino también a nivel renal, entre otras áreas que vamos a ver más adelante, que nos abre las puertas para iniciar una nueva era, no nada más en el área de endocrinología y nefrología, sino también en el área de cardiología.
Pero a grandes rasgos, así inician estos fármacos y los ISGLT2 funcionan a partir de este mecanismo de acción en el nivel de la nefrona, en el túbulo proximal. Vamos a observar que aquí tenemos el receptor SGLT tipo 2 a nivel proximal, que de manera natural lo que hace es absorber o reabsorber glucosa y sodio. Cuando nosotros utilizamos los fármacos que inhiben este receptor, lo que sucede es que obviamente hay un aumento de la eliminación del exceso de glucosa a través de la orina y hay a nivel celular una disminución de la concentración del sodio y con esto cambios hemodinámicos que ha beneficiado también de diferentes formas tanto al riñón como al corazón. Y dentro de los estudios grandes que tenemos de los inhibidores del SGLT2 tenemos, por supuesto, el EMPA-REG Outcome, en donde se estudiaron aproximadamente 7,020 pacientes, de los cuales se les dieron dosis de 25, 10 miligramos y se comparó contra placebo de empaglifosina, y en donde una de las características más importantes era que el 100% de estos pacientes estaban en prevención secundaria, es decir, ya tenían el diagnóstico de alguna enfermedad cardiovascular. Por otra parte, hablando de esta diferencia, también es un estudio que lamentablemente tenía pocas mujeres comparados con el grupo de hombres, pero había una población lo suficiente para representarnos. En el Canvas se hace ya tanto un porcentaje de prevención secundaria, 66% y 34% de prevención primaria, un estudio también grande con más de 10,000 pacientes, en donde pudimos demostrar también el impacto que tenían tanto en los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular establecida como aquellos pacientes que eran diabéticos, pero que no tenían todavía ninguna enfermedad cardiovascular, por lo tanto estábamos hablando de prevención primaria. Y por último, dentro de los más importantes, viene el estudio DECLARE-TIMI 58, en donde tenemos lo contrario. Es una población amplia, probablemente de los estudios más grandes, en donde más de 17,000 pacientes con diabetes fueron evaluados y el 60% prácticamente tenían prevención primaria, pacientes con factores de riesgo que todavía no desarrollaban ningún tipo de enfermedad cardiovascular y el otro porcentaje que ya era prevención secundaria. Y lo que pudimos observar es que en estas dos poblaciones, la primera con factores de riesgo pero sin enfermedad cardiovascular y la segunda con enfermedad cardiovascular establecida, había un impacto significativo tanto en los MACE, que era uno de los temas más importantes, sobre todo en ese tiempo, como en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y esto es algo muy importante porque abre la puerta a evaluar qué sucedía exactamente. Así que si nosotros lo podemos enfocar exactamente en lo que a cardiología le interesa, pues vemos que hay un impacto importante en estos tres estudios, además del Vertis, que obviamente también es un fármaco que se llegó a estudiar en esta área, como en muerte cardiovascular en general. Es decir, si volteamos a ver los resultados, en MACE tenemos un impacto significativo, tenemos también en los compuestos combinados impactos importantes, pero si volteamos a ver lo que es muy uniforme es que en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca todos los estudios tenían aproximadamente una reducción del 30-35%, lo cual abre la puerta a estudiar qué está sucediendo. Y por supuesto, aunque no me voy a meter en el tema de la doctora Ángela, pues los resultados renales, la respuesta con estos fármacos son muy impactantes y hay que revisarlo más adelante. ¿Y qué pasaba con las diferencias entre mujeres y hombres en estos estudios? Bueno, en este análisis y en múltiples que revisé para hablar con ustedes, la realidad es que no hay una diferencia significativa ni en el beneficio, ni en las complicaciones, como vamos a ver más adelante que podemos llegar a preocuparnos por algunas complicaciones por el uso de estos fármacos que posteriormente salieron ya de foco porque se demostró que no hay mucha implicación clínica en el seguimiento correcto cuando educamos al paciente. Bueno, si nos comparamos hombres contra mujeres, no hay tampoco de qué preocuparnos. El beneficio del fármaco es tanto para los hombres como para las mujeres y no hay mayor número de complicaciones en hombres que en mujeres ni viceversa. Y así llegamos a este punto de inflexión tan
importante, este lugar donde la diabetes y la insuficiencia cardíaca se unen debido a que, como podemos ver, es la puerta, este estudio de la diabetes y de estos resultados cardiovasculares para indagar entonces qué sucede exactamente en estos pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca e irnos más allá incluso y ver qué pasa en los pacientes con insuficiencia cardíaca con o sin diabetes. La insuficiencia cardíaca es una de las complicaciones más comunes de diabetes mellitus. La insuficiencia, al igual que la enfermedad renal crónica, son las dos alteraciones con mayor mortalidad en diabetes y tienen una incidencia similar a infarto y son mucho más comunes que las enfermedades cerebrovasculares y la enfermedad renal. Y es así como desde el 2014 y a través de estos estudios que estuvimos evaluando, se demarca cómo la insuficiencia cardíaca ya no puede ser ignorada. Y esto es porque posteriormente a la arteriopatía periférica, la insuficiencia cardíaca es incluso más frecuente que el infarto agudo al miocardio. Quiere decir que hay pacientes que tienen alteración cardíaca sin presentar un infarto agudo al miocardio. Esto puede ser por alteraciones microvasculares o por daño directo al músculo. Y en estudios enormes se ha demostrado que esta patología debe ser evaluada por su alto impacto y su alta frecuencia en este grupo de pacientes. Por supuesto, si volteamos a ver, la muerte cardiovascular sigue presente, los accidentes cerebrovasculares también, pero sin duda una de las partes más importantes es la insuficiencia cardíaca, que es mayor al infarto, lo cual nos debe quitar la idea de que solamente tienen insuficiencia cardíaca en diabetes los pacientes que ya tuvieron un infarto, porque si fuera así, pues tendremos porcentajes diferentes. Así que no podemos dejar de lado la cardiopatía diabética. En el paciente que tiene diabetes mellitus podríamos tener una insuficiencia cardíaca que no se explica por alguna enfermedad coronaria o hipertensión arterial y que se puede presentar desde una cardiopatía dilatada hasta una cardiopatía restrictiva y que las alteraciones que nos llevan a este tipo de insuficiencia cardíaca van desde la modificación en los sustratos de energía, la acumulación de lípidos en el miocardio, un aumento en la producción de ROS, de glicación de proteínas, el mismo estrés del retículo endoplásmico, inflamación, porque sabemos que la diabetes es un estado proinflamatorio importante que también provoca disfunción macro y microvascular y, por supuesto, se ha encontrado en estos pacientes fibrosis miocárdica. Así que tenemos que la diabetes mellitus es muy común también en insuficiencia cardíaca y esto es secundario a que la insuficiencia cardíaca, al ser un estado proinflamatorio, se convierte también en un estado diabetogénico. Es una de las comorbilidades con más impacto en la mortalidad y, obviamente, la combinación de insuficiencia cardíaca más diabetes es una combinación especialmente fatal. Y como sabemos, la insuficiencia cardíaca se divide hoy en día por las guías europeas y americanas en tres grandes grupos. Aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo del 40%, los que tienen más del 50%, y esta zona gris que se queda entre 40 y 50. Y vemos cómo en los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, la prevalencia de diabetes mellitus está por arriba, prácticamente está en el 20% en múltiples estudios que se han realizado en esta patología. Y si hablamos de qué sucede con los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada, también vemos que el porcentaje incluso llega a ser en muchas ocasiones mayor que otros estudios si lo vemos en promedio. Quiere decir que no es exclusivo ni de la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida ni de la preservada. Lo que sí sabemos es que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca más diabetes va a tener un curso de la enfermedad muchísimo peor que aquel paciente que únicamente tiene insuficiencia cardíaca. Y vaya que la enfermedad con alta mortalidad que es la insuficiencia cardíaca, conociendo que el 50% de estos pacientes a 5 años fallecen si no se da el tratamiento adecuado, bueno, hablar de insuficiencia cardíaca más diabetes nos pone en aprietos. Vean aquí, por ejemplo, como un paciente con diabetes mellitus más una FEBI del 40%, o sea, ya con insuficiencia cardíaca, pero una FEBI del 40%, tiene el mismo riesgo de muerte que un paciente, si tiene diabetes, con FEBI de 25. O sea que
aunque tenga una FEBI de 40%, la progresión de la enfermedad va a ser tan mala como un paciente que tuviera FEBI de 25 que no tiene diabetes mellitus. Por lo tanto, por supuesto que es una comorbilidad que a nosotros como cardiólogos y expertos en insuficiencia cardíaca nos preocupa. El impacto es válido incluso en los dos tipos de fenotipos, tanto aquellos que tienen fracción de eyección reducida como aquellos pacientes que tienen fracción de eyección preservada. Y aquí es donde llegamos al punto de implicaciones terapéuticas. Si la insuficiencia cardíaca es diabetogénica y la diabetes también puede causar insuficiencia cardíaca, pues esto se transforma un poco en algunos pacientes como ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y es por eso que tenemos que verlo desde todas las opciones posibles. Uno, la prevención de insuficiencia cardíaca en diabetes, prevenir diabetes en insuficiencia cardíaca, tratar la insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes y tratar diabetes mellitus en insuficiencia cardíaca. De esto, lo más importante es evidenciar en los pacientes que tienen diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca, cuáles son los fármacos que han demostrado que pueden ser contraproducentes, que pueden deteriorar al paciente, y también cuáles no han demostrado aún un beneficio y por lo cual no son terapia de primera línea. Uno de estos grupos son las glitazonas. En estos pacientes hay estudios que confirman que parece que se aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y por lo tanto están contraindicados en insuficiencia cardíaca. Los inhibidores del DPP-4, al principio hubo una preocupación por la saxagliptina, pero como clase, hablando del resto de los fármacos, probablemente no aumentan el riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, pero tampoco hay un beneficio. Del otro lado tenemos a los agonistas del receptor GLP tipo 1, que hoy sabemos que reduce riesgo de infarto, eventos vasculares cerebrales y sí, probablemente insuficiencia cardíaca, y son otro grupo farmacológico que viene con mucha fuerza para demostrar su uso en este grupo de pacientes. Y tenemos a los inhibidores del receptor SGLT2, donde claramente hay una reducción del riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y probablemente infarto. Así que en los fármacos que utilizamos para diabetes mellitus, hoy podemos ver que el beneficio o no de cada uno de ellos va más por clase o molécula y que existen todos estos estudios que nos hablan de cuáles no son recomendables y cuáles están en un alto nivel de recomendación. Las implicaciones clínicas que tiene la insuficiencia cardíaca, incluido el potencial del daño renal, se explican por varias vías, ¿no? Número uno, sabemos que cuando alguien tiene insuficiencia cardíaca, el corazón no va a poder satisfacer los requisitos metabólicos, todas las demandas de oxígeno y es incapaz de admitir el retorno venoso, lo que nos da una situación de congestión. Del otro lado, tenemos estos mecanismos compensatorios para regular esta disminución del gasto cardíaco en donde hay un aumento de la presión venosa, hay activación exagerada del sistema nervioso simpático y alteraciones a nivel de la natriuresis. Del otro lado tenemos una sobreestimulación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona y lesión renal. Y es que la evolución de la insuficiencia cardíaca va desde el debut del paciente y cuando nosotros iniciamos la terapia médica óptima, lo compensamos y a través de la terapia farmacológica que nosotros damos, debemos evitar las descompensaciones, las hospitalizaciones, ya que estas deterioran la evolución. Como pueden ver, después de la primera hospitalización es muy difícil regresar al estado normal, al estado inicial, y es por eso que nosotros como cardiólogos buscamos ese resultado de una disminución de las hospitalizaciones en insuficiencia cardíaca, porque hoy estamos seguros de que una vez que inician las hospitalizaciones es como irte como gordita en tobogán, nada lo puede detener y el deterioro cada vez va a estar más cercano. El pronóstico es malo después de las hospitalizaciones, tanto en insuficiencia cardíaca con FEBI reducida como FEBI preservada. Quiere decir que en la historia de la inhibición de estos receptores SGLT2 y la insuficiencia cardíaca, ya vimos que en la etapa preclínica y subclínica existen estudios que nos demuestran beneficio y que nos evitan la progresión a la etapa clínica de la enfermedad, en donde también tenemos estudios
que impactan en los resultados debido a que nos demuestran que en pacientes incluso ya con daño cardiovascular limitan la progresión de la enfermedad y, por supuesto, ahora tenemos estudios que demuestran que en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca pueden formar parte del tratamiento. Y estos son los dos estudios más importantes, 2019-2020, DAPA primero, Emperor Reduce después, que tomaron bajo este concepto de, bueno, si funciona para disminuir las hospitalizaciones y la progresión de la enfermedad en insuficiencia cardíaca en diabéticos, veamos qué sucede en pacientes no diabéticos y que también tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, tomaron pacientes con FEBI por debajo del 40% que tenían síntomas y hubo algunas diferencias ligeras en cuanto a los niveles de NT-proBNP que se utilizaron para enrolar a los pacientes, la tasa de filtrado glomerular y la severidad de la presencia de FEBI más baja en el caso de Emperor. DAPA HF es el primer estudio que sale en 2019, en donde el doctor McMurray, entre otros colaboradores, estudiaron más de 4,000 pacientes con FEBI por debajo del 40%, todos con la terapia médica óptima, ya sea un ARNI, espironolactona beta bloqueador, dispositivos, lo que se necesitara, en donde lamentablemente, como en múltiples estudios, solamente tuvimos en el caso de mujeres un 23% de presencia. Y pues sí, hubo presencia más de Sudamérica, el 16% en este estudio, y en donde en el resultado primario, que era reducir las hospitalizaciones y el deterioro de la insuficiencia cardíaca, tuvimos, y obviamente muerte cardiovascular, tuvimos resultados significativos con porcentajes de reducción importantes, y es un estudio que viene a cambiar todo debido a que precisamente el 50% de los pacientes no tenían diabetes y aún así se demostró un beneficio de este grupo farmacológico. Y es así como vemos que si nosotros volteamos a ver qué sucede, si hay más beneficio o menos beneficio en las mujeres, se ve un beneficio en las mujeres, aquí no hay diferencia, es decir, mantenemos esta área en donde los ISGLT2 son benéficos también para las mujeres. Y en cuanto a las complicaciones, estas complicaciones que les preocupan a muchos médicos cuando utilizan estos fármacos, pues tampoco se vieron alteraciones significativas. Aquí una de las más importantes y de las que más les preocupan al principio es la presencia de cetoacidosis, en donde, si se fijan, fue muy poco, y la depresión de volumen, que tampoco fue significativo. Y ahora les quiero hablar de el estudio EMPA. Es un estudio que aparece este año y que el doctor Milton Packer lo presenta, y es prácticamente, como ya vimos, también pacientes con FEBI disminuida, 40%, diabetes y no diabetes, en donde tuvimos un objetivo primario combinado, se les dio 10 miligramos de EMPA a un grupo, más el estándar de cuidado, la misma terapia médica óptima para el paciente con falla cardíaca, y se comparó con placebo. En estos, de igual forma, tenemos en mujeres únicamente el 23%, y pues en este grupo tenemos el 75% de pacientes con clase funcional 2 y pacientes con 25% de representación de las etapas más avanzadas de la insuficiencia cardíaca, y más participación de Latinoamérica comparado con DAPA-HF, lo cual es importante. Uno, porque tenemos representación de nuestro tipo de población. Dos, porque tenemos también presencia de las fases avanzadas, y esto nos ayuda a saber si estos fármacos funcionan o no en etapas avanzadas de la enfermedad. Y por otra parte, tenemos FEBIs en promedio, un poco peor como consecuencia de esto, y esto es un poco de lo que debemos tomar en cuenta, incluyendo la tasa de filtrado glomerular. Pero no me quiero meter en el área de la doctora Ángela. Hubo una reducción del 25% del objetivo primario, que es la primera muerte cardiovascular adjudicada u hospitalización por insuficiencia cardíaca, y en el objetivo secundario, que es el total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, tanto la primera como las recurrentes, que dijimos que es un compuesto muy importante. En los subgrupos vemos el mismo resultado, el impacto tanto en diabéticos como en no diabéticos. Quiere decir que podemos utilizar estos fármacos en pacientes no diabéticos e insuficiencia cardíaca, y hay un beneficio claro que incluso parecería ser más significativo en las mujeres. Sin embargo, pues al ser una muestra pequeña se tiene que estudiar con mayor profundidad. Así que fueron resultados confirmatorios, y Ángela seguro les platicará qué pasó a nivel de la tasa de filtrado glomerular.
Beneficios: aumento del hematócrito, disminución de los péptidos natriuréticos, del peso y de la presión arterial. De igual forma, dentro de los efectos adversos, no hubo alteraciones significativas en hipotensión, en cetoacidosis y esta área que son las infecciones del tracto genital, que en muchas ocasiones nos preocupan, en donde sabemos que con buena educación al paciente no hay complicaciones. El beneficio en la calidad de vida, por supuesto, al mejorar la clase funcional de los pacientes, al mejorar las hospitalizaciones, el paciente mejora su calidad de vida y esto es otro de los puntos que cada vez estudian más en los estudios de cardiología. ¿Qué es el tema que sabemos hoy sobre los SGLT2? Bueno, que reduce el volumen intersticial con un cambio mínimo del volumen sanguíneo. No hay una estimulación contrarregulatoria del sistema de renina, angiotensina, aldosterona y por lo tanto no hay una sobreactivación del sistema nervioso simpático a pesar del cambio de volumen. No hay hipopotasemia, hay una mejoría de la función renal y se reducen los niveles de ácido úrico. Hoy todavía no estamos 100% seguros de cómo es que estos fármacos tienen tanto impacto a nivel cardíaco, pero estos son algunos de los temas propuestos por los expertos. Los mecanismos indirectos, alteraciones a nivel de glucosuria, natriuresis y un aumento en el hematócrito. Otros directos como una disminución en la inflamación, en el estrés oxidativo, en la apoptosis, la disfunción endotelial y la homeostasis iónica y por supuesto la cardioprotección al optimizar la precarga, aumentar el metabolismo cardíaco y disminuir la actividad simpática y tenemos varia evidencia de una disminución del remodelamiento cardíaco. Es por eso que tanto en las guías de los europeos como de los americanos tenemos indicación del uso de los SGLT2. También a nivel de múltiples guías estos fármacos ya están aceptados. Si hablamos de la parte de diabetes, hoy sabemos que si un paciente después de la primera línea de terapia, que es metformina, tiene enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo, los ISGLT2 están indicados. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca de FEV reducida, este es el futuro, esto es lo que viene, es agregar a los ARNIs, beta bloqueadores y antagonistas del receptor de mineralocorticoides este grupo farmacológico. Y es por eso que nosotros en México, soy parte de este grupo que está creando las primeras guías de insuficiencia cardíaca, en donde para el paciente diabético nosotros proponemos que los ISGLT2 sean parte de la terapia inicial e inmediata con la titulación adecuada. Y en el paciente sin diabetes mellitus, por supuesto, esto lo hacemos como un candado, priorizar el uso de los fármacos que modifican la enfermedad que ya conocemos y posteriormente agregar estos 3 fármacos, iniciar con DAPA o EMPA que sabemos que modifican la enfermedad. Todavía existen muchísimos estudios que nos van a hablar sobre las otras áreas de la insuficiencia cardíaca que seguro nos dará muchísima información y también renal. Pero no debemos olvidar que la interacción entre insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica debido a todos los cambios tanto de sistema nervioso simpático, parasimpático, endocrinos, aumento de la presión renal, nos alteran el riñón. Y es por eso que cuando el riñón está en problemas, el corazón también y viceversa. Y es lo mejor tener a alguien como un nefrólogo cerca. Así que en cuanto a las malas combinaciones, los ISGLT2 parecen ser la terapia que van a apagar el fuego en estas condiciones. Y así que pasemos de la teoría a la acción. Hay una nueva era para el manejo de diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca gracias a estos grupos farmacológicos. Las terapias farmacológicas en diabetes hace mucho que ya no deben cumplir solo metas glucémicas y es nuestra responsabilidad como médicos indicarlos bajo esa guía. La búsqueda de insuficiencia cardíaca para los profesionales de la salud es mandatoria. Todos los médicos que ven diabetes deben indagar sobre insuficiencia cardíaca y todos los que vemos insuficiencia cardíaca debemos buscar también datos de diabetes en nuestros pacientes. Hay que impulsar la representación de las mujeres en los estudios de falla cardíaca debido a que vimos que los porcentajes son muy pobres. Y es verdad, tan complejos porque todavía no sabemos cómo funcionan al 100% a nivel cardíaco los ISGLT2, pero son altamente efectivos. Los
estos fármacos tienen participación a través de todo el continuo cardiovascular y debemos utilizarlos. El trabajo en equipo, sin duda, es la clave para lograr los resultados correctos. Les dejo con todo gusto mis redes sociales para que si hay alguna duda extra o quieran que les pase algo de información, me puedan contactar y de verdad ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Excelente conferencia, doctora Luisa. Realmente un resumen muy bueno y realmente nos explicó todo la parte del metabolismo y las indicaciones de los inhibidores SGLT2 y protección cardiovascular. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Ángela María Soto, especialista en medicina interna y nefrología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Ella realizó un Observership en la Universidad de Alberta y trabaja en el Hospital de Ángeles del Carmen en Guadalajara, México. Bienvenida, doctora Ángela. Hola, buenas noches. Un placer igual estar por aquí con la doctora Cristina y la doctora Luisa. Y pues vamos a platicar bastante esta noche sobre el uso y la evidencia que hay en este grupo de fármacos, los inhibidores del SGLT2. Yo me voy a enfocar un poco más a nefroprotección. Y pues bueno, vamos a hablar también un poco sobre el impacto global renal de estos fármacos y de la enfermedad renal como impacto en la mujer, como un binomio. Tenemos que algunos estudios poblacionales indican claramente que la epidemiología de la enfermedad renal crónica difiere en cuanto al género, en cuanto a la mayor prevalencia de mujeres en comparación a los hombres, y sobre todo parece que hay una alta prevalencia en el grado 3 de la enfermedad renal crónica. Creemos que hay un sobrediagnóstico de la enfermedad renal. Esto es por motivo de la subestimación que nos dan las fórmulas, el Croco-Gold, CKD y MDRD, principalmente por pues que ellas se basan principalmente en creatinina y pues por las cuestiones de variación muscular entre hombres y mujeres. Creemos que podemos explicarlo de esa manera. Se supone que hay menos mujeres iniciando terapia de sustitución renal. Esto pudiera tener un contexto un tanto cultural o de elección, ya que las mujeres en edad un poco más avanzada deciden no iniciar tratamiento de terapia sustitutiva. En cuanto a la mortalidad, pareciera que en etapas prediálisis es un poco menor la mortalidad para mujeres, pero no sabemos si es en relación a esta cuestión de la elección del tratamiento conservador. Ya cuando los pacientes, hombres y mujeres, entran a sustitución renal, a diálisis peritoneal o hemodiálisis, parece que se iguala esa mortalidad. Y pues parece que hay por ahí un dato importante donde nosotras como género femenino hay un marcado acceso mucho más reducido para un trasplante de donador cadavérico en relación a los hombres. Y paradójicamente las mujeres somos las que más donamos a vivos relacionados. Entonces, pues no sabemos bien qué explicación o cómo contextualizar esta parte, si es un tanto cultural o un tanto en cuestiones de acceso a estos servicios de salud. Y en global las mujeres refieren más carga de síntomas o un poco peor calidad de vida durante o si fuera o dentro de terapia de sustitución renal. ¿Qué resultados importantes y puntos fuertes vamos a ver sobre los... Ángela, las diapositivas no se están viendo. A ver. Los slides. ¿Ahora se ven? No, no estás compartiendo todavía. A ver, dame un minuto. Tienes que compartir la pantalla. Si quieres, empieza desde el principio. A ver, igual no habías avanzado mucho. Disculpa, ¿ahí se ven? Bien. Bueno, les decía que vamos a hablar de la evidencia fuerte que hay en el uso de los ISGLT2, también del impacto global que tienen este grupo de fármacos y de la enfermedad renal como el impacto que tiene en sí en la mujer.
En cuanto a la epidemiología, les comentaba algunos datos fuertes que son que la mujer parece tener mayor prevalencia en enfermedad renal respecto al hombre, que hay también un sobrediagnóstico de enfermedad renal, y creemos que esto puede ser en relación a el uso de las fórmulas como el Crocop Gold, el CKD y el MDRD. Eso creemos que explica el sobrediagnóstico que hay de enfermedad renal crónica en la mujer. Pareciera que el inicio de la terapia de sustitución renal es un poco menor, porque las mujeres mayores deciden no iniciar terapia de sustitución y optan por tratamientos un tanto más conservadores. Y parece que la mortalidad es mayor en hombres respecto a mujeres en etapas prediálisis, pero ya esta mortalidad se iguala al entrar a terapia de sustitución renal. El acceso reducido a donantes cadavéricos en mujeres, no sabemos si es un tema cultural, un tema de acceso a los servicios de salud, pero sí es muy marcado la disminución de recibir una donación cadavérica, y paradójicamente las mujeres en global somos quienes donamos más a vivos relacionados. Las mujeres también en diversos estudios y ensayos aleatorizados refieren pues mayor peso de la enfermedad o peor calidad de vida, refiriendo pues mucho más síntomas que los que refieren los hombres ya en terapia de sustitución renal. Hay resultados muy contundentes, hay resultados fuertes, como ya mencionaba la doctora Luisa, no solo en cardiología, sino también en cuestión metabólica y en la parte de nefroprotección. Vamos a hablar bastante de ellos. En global, pues todos sabemos lo maravillosa que es la metformina. Tenemos que una buena noticia: a partir del 2014-2015, lo que son ISGLT2 son el segundo fármaco de adherencia o como primer fármaco en pacientes que inician con diagnóstico de diabetes. Esto obviamente a partir de que han estado empezando a aparecer y a tomar más fuerza en las guías, tanto cardiovasculares como de diabetes, como de riñón, pues parece que van tomando bastante fuerza este grupo de fármacos, y ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas los porqués. Bueno, este es el diagrama que ya todos hemos visto varias veces. Pareciera que la principal función de este grupo pues es bloquear el punto o el sitio de recuperación de la glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal. Y pues esto nos da como un resultado final, así tal cual como la gráfica, que hay una expresión de glucosa muy franca, así es, tal cual como el diagrama. Y esto pues nos da un incremento en la excreción no solo de la glucosa neta, sino del sodio, teniendo por resultado hasta la pérdida de 70 gramos por día de sodio. Y se dice en diversos ensayos que la pérdida de glucosa neta es entre 80 y 112 gramos de glucosa al día. Esto, si lo quisiéramos hacer más gráfico, pudiéramos representarlo como que es el estar excretando literal 1 a 2 refrescos de lata de cualquier marca, de cualquier presentación. Sería como el estimado de lo que estamos sacando del cuerpo en cantidades netas de sodio y glucosa, así de fuerte. Además, tenemos pues varios de los resultados fuertes que ya platicó la doctora Luisa en el tema cardiorrenal, así como desde muertes cardiovasculares, todas las causas de muerte en general, hospitalizaciones, todos los puntos combinados y puntos por separado renales, pues ha logrado reducir los objetivos más importantes, y este grupo puede ser considerado ya el fármaco para tratar enfermedad renal crónica, que también mejora glucemia y pues que ya les dijo Luisa todos los beneficios cardiovasculares que está aportando. Efectivamente, no existe heterogeneidad para este grupo de fármacos en todos los ensayos hasta el día de hoy, por lo que se confirma un efecto de clase para cualquiera que sea de los ISGLT2 que queramos utilizar, tanto en los eventos cardiovasculares fuertes como en los eventos renales. En cuanto a diferencias de género, pues así como el Emperor ya parece que sí nos toma un poco más en cuenta, tanto como género y como el ser latinoamericanos, pues tristemente vemos en estos que son de los ensayos más fuertes, el EMPA-REG, CANVAS, DECLARE, el CREDENCE,
que estamos con las características de inclusión, donde el género masculino normalmente va por arriba del 60% en todos ellos y mujeres no sobrepasa el 38% de inclusión en global. ¿Será que tenemos muchos criterios de exclusión las mujeres o no sé bien cómo podríamos explicar esta no inclusión? Pero bueno, ese es como un dato fuerte, nada más para ejemplificarles a ustedes en estos ensayos que han sido de los resultados más contundentes, pues que se den una idea en dónde estamos parados. Parece que ya en Emperor sí estamos un poco más incluidas, pero de igual manera, pues bueno, ustedes van a ver ahora los resultados que hay en cuanto a cuestiones de género más adelante. En cuanto a eventos renales compuestos, es decir, cualquier evento renal, desde llegar a la enfermedad renal en etapas terminales hasta iniciar terapia de sustitución renal, hasta la muerte por un evento renal y cardiovascular, en todos los ensayos fueron estadísticamente muy superiores. Si se fijan, volvemos a mencionar Declare, Canvas, EMPA-REG, Credence, con una reducción del riesgo relativo muy fuertes, por arriba del 30% y en algunos de ellos alcanzando hasta el 47-48%. Este es un metaanálisis de 38,700 pacientes, incluyó EMPA-REG, Canvas, Declare y Credence, disminuyó todos los eventos renales, como pueden ver en el forest plot en la cuarta columna, pues todos ellos fueron favorecedores para el grupo de ISGLT2, desde el llegar a diálisis, trasplante, muerte por un evento renal, enfermedad renal crónica, la pérdida sustancial de enfermedad renal crónica, así como la muerte cardiovascular, y también para daño renal agudo también fue favorecedor el introducir o el estar utilizando este grupo de fármacos. Este es otro metaanálisis con 5 ensayos clínicos aleatorizados. Alcanzó casi los 50,000 pacientes, 49,649 pacientes totales. Este es el impacto más fuerte porque se hace como un global, un cálculo estimado de riesgo de una disminución del 48% para eventos renales en general, incluyendo todos estos ensayos. Entonces, pues sí son resultados bastante contundentes que confirman lo que veíamos en la diapositiva previa, y pues este es un metaanálisis más para reconsiderar el peso que pueden tener estos grupos de ISGLT2. En cuanto al CVD Real 3, que fue una corte multinacional, eran pacientes que tenían ISGLT2 como el fármaco de inicio, versus cualquier otro grupo de hipoglucemiante. Estos se siguieron por 24 meses y lo que se vio aquí fue que al final del seguimiento, la tasa de filtrado, que en un inicio parecía haber un descenso considerable, a final del seguimiento se lograba una mejoría de 1.53 mililitros minuto en tasa de filtrado, y la mejoría global, o sea, ya en el alcance que tuvo el estudio, fue que logró disminuir hasta un 51% de lo que sería el deterioro de la función renal estimada sin usar este grupo de fármaco. Bueno, ya vimos resultados un tanto fuertes. Ahora les voy a hablar de en qué se basa la efectividad renal de este grupo. Y pues se van a maravillar, creo que igual que Luisa y yo con ellos. Tenemos que este grupo de ISGLT2 tienen efectos pleiotrópicos. Es un fármaco que no solo actúa en el sitio tan puntual del SGLT2, y evita así la reabsorción del 80-90% de la glucosa circulante en túbulo contorneado proximal, sino que pareciera ser que este fármaco es un grupo con un alto performance preventivo y correctivo, y que parece ser que se va a mantener en los años porque pues evita varias de la inflamación y de la cronicidad de lo que sería, por ejemplo, un glomérulo diabético, que es el que tenemos aquí a la derecha. Ahorita más adelante vamos a ver que hay algunos estudios in vitro e in vivo donde nos hablan de que tiene tal capacidad, no solo a nivel del túbulo contorneado proximal,
sino que pareciera reducir albuminuria, pareciera que actúa en miofibroblastos, parece que reduce inflamación a muchos niveles, en particular del glomérulo y pues en otras áreas del tejido vascular. Y pues por eso podemos esperar resultados tanto a corto como a largo plazo, porque parece que hay una sensibilidad alta a la prevención por medio de los efectos tubulares renales y efectos también glomerulares y efectos que tienen en otros tejidos, que vamos a hablar un poquito más adelante. Esta es una gráfica nada más para representarles más o menos el porcentaje de pacientes con tasa baja que se incluyeron en cada uno de los ensayos. Básicamente, el que más incluyó fue Credence, donde tenemos que hubo hasta un casi 60% de inclusión de pacientes con tasas bajas. Y pues nada más esto es en cuanto a cómo se seleccionaron los pacientes, donde en mayor o menor proporción, pues sí estuvieron incluidos los pacientes de peor progresión o de tasas de filtrado más bajas. La siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el impacto que han tenido en albuminuria y en tasa de filtrado glomerular. Podemos ver que independiente de los niveles de albuminuria en base al ratio albuminuria-creatinina y independiente de la tasa de filtrado que el paciente maneje, es favorecedor en este caso a dapaglifosina del grupo de los ISLT2. Y el beneficio renal, pues es a pesar del nivel de albuminuria y a pesar de la tasa que el paciente esté manejando en el momento de iniciar el fármaco. En esta otra gráfica podemos ver lo mismo, corroborar el beneficio renal de todos los grupos de ISGLT2 a pesar de tasa de filtrado glomerular. Este es un metaanálisis donde quedaron incluidos todos los análisis previos, Credence, Declares, Canvas, EMPA-REG, y pues básicamente teníamos beneficio independiente que el paciente entrara con más de 90 de tasa de filtrado, entre 60 y 90, entre 45 y 60, o incluso con el grupo de tasa muy baja, menor a 45 mililitros, que vamos a platicar un poco más en específico de este grupo. En cuanto al beneficio real en el mundo real o en tiempo real, continuando con el CVD Real, este fue el corte multinacional que les comento, donde eran los pacientes que de inicio tenían cualquier otro hipoglucemiante o el grupo de ISGLT2. Aquí vimos que no importó el nivel de hemoglobina glucosilada con el que iniciaran, no fue diferentemente significativo el que ya tuvieran un evento cardiovascular establecido, el que tuvieran una tasa de filtrado glomerular menor o mayor, ni el que estuvieran utilizando otro grupo de fármacos como los YECAS, ARA2 o incluso diuréticos. El beneficio de los CSGLT2 fue muy claro. Y pues bueno, un multinacional más para confirmar lo que estamos hablando de los ISGLT2. Este otro estudio es del EMPA-REG, es donde se vio las mejorías incluso en grupos de tasas de filtrado más bajas. El EMPA fue superior obviamente en comparativa contra placebo. Fue mejor en los pacientes con más albuminuria, mayor a 300 miligramos, y también fue mejor en el grupo un tanto más hipertenso o con sistólicas arriba de 140 por milímetros de mercurio. Esta diapositiva es muy interesante. Hasta el momento actual no sé qué sea para ustedes en apreciación si el beneficio renal es mayor al cardiovascular. Pareciera que ambos son muy fuertes y muy claros. Obviamente desde la perspectiva del nefrólogo, para nosotros el beneficio cardiovascular con estos fármacos sí depende de la tasa de filtrado. Pareciera que tienen más beneficio los que tienen menos tasa de filtrado o peor función renal. A medida que la tasa va cambiando, pues se va viendo el diferencial. Y por ese motivo, para nosotros, pareciera que el beneficio, aunque es en todas las tasas de filtrado glomerular, muy franco, a mejor función renal parece que tenemos un beneficio un tanto más marcado. Pero en general para nosotros el beneficio renal es primero, o sea, es como si fueran dos golpes el
El primer kit es el nuestro y el segundo, como si fuera una ola, pues son los beneficios cardiovasculares. Obviamente, pues esto es desde la perspectiva renal, pero pues aquí es muy claro tanto los beneficios y el impacto cardiovascular y el impacto renal, que es mucho más marcado en pacientes con tasas de filtrado un poquito mejores, pero aún en los de tasas de filtrado bajas y muy bajas, el beneficio también pues es claro. Hay otros efectos interesantes, además de los que ya hemos comentado, para este grupo de fármacos. Vamos a platicar de algunos de ellos. Uno de los más interesantes es este estudio, donde en murinos, en ratones con nefropatía no diabética, se les indujo proteinuria por medio de albúmina bovina, que está marcada aquí como el BSA, y se dieron cuenta ellos que al parecer los SGLT2 tienen una presencia bastante amplia y participativa en los podocitos, y por tal, en los pacientes que se inducían, en los murinos que se inducían a proteinuria, empezaba a haber cambios podocitarios donde perdían su anatomía, se aplanaban, se veían desintegrados, y posteriormente, en este caso particular, al utilizar dapaglifosina, veíamos cómo había una normalización o recuperación o reestructuración de los podocitos. Por tal, la presencia de estos ISGLT2 en el área podocitaria, pues abre hilo para utilizarlos tal vez más adelante, dependiendo de la evidencia, en glomerulopatías, enfermedades podocitarias y demás. Entonces, aquí se ve claramente la mejoría a nivel de microscopía electrónica, a nivel de podocitos, y esta última imagen a la derecha nos habla de la misma inducción de proteinuria en ratones que habían utilizado IECA o ARA2 en su momento. Otro efecto bastante positivo, este fue en empaglifosina. Parece ser que previene fuertemente fibrosis tubular y fibrosis glomerular. Este es un estudio donde también en ratones se les inducía a hipertensión y estrés con angiotensina 2, y había un grupo control con EMPA, un grupo de solo inducción con angiotensina, y el grupo que se indujo angiotensina y estuvo utilizando, en este caso, empagliflozina, se vio que había bastante mejoría intersticial en la zona tubular, y lo mismo para la parte glomerular, donde se condicionaba aumento de fibrosis al condicionar estrés metabólico y vascular al ratón, y posteriormente o simultáneamente con el uso de empaglifosina, había mejoría en cuanto a la fibrosis tubular y glomerular, independiente de los niveles de hipertensión, independiente de los niveles de glucosa que tuviera el ratón. En ese mismo estudio, se evaluó la migración porcentual de monocitos y macrófagos, y se vio que también fue bastante extenso y bueno el resultado. Al parecer también limita, si no es que inhibe en gran medida, pues la migración de monocitos y macrófagos, y lo que esto puede representar para todos nosotros de forma cardiovascular y en el contexto de las glomerulopatías. Este otro ensayo, también en murinos, muy interesante, probablemente más para ustedes, es con EMPA, quien atenúa los marcadores de daño renal agudo, que para nosotros son el KIM en N-gal en RNA y esérico. Y lo que básicamente ellos hicieron fue en ratas diabéticas, las indujeron primero a diabetes, después las inducían a infarto, y estaban pretratadas con EMPA. Entonces, al parecer, en la medición de los marcadores de daño renal agudo, había una atenuación o una mejor respuesta al daño renal agudo en estos ratoncitos. Este es un ensayo con dapaglifosina, es un ensayo controlado, aleatorizado, solo reunió 389 pacientes. Fue un seguimiento a 12 semanas y fueron pacientes diabéticos, donde se mostró el efecto sostenido sobre el peso. En un promedio de reducción, estos son pacientes tratados con placebo, estos son pacientes tratados con metformina, y todos estos son los pacientes tratados con DAPA. La reducción del peso pues fue continuo, fue constante, y fue muy marcado a partir de la semana 6, donde en promedio se perdían entre 2 a 3 kilos de peso a partir de esta semana.
y pues estos fueron las variaciones de dosis que se dieron en el ensayo, contra placebo y contra metformina, pues meramente observacional. El siguiente es un ensayo exploratorio, solo fue por 14 días, pero bastante interesante. Incluyó 20 pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca estable. Esto es para mostrarles a ustedes el efecto sinérgico con la agregación de diurético. Aquí básicamente vemos pues un paciente placebo versus EMPA sin el uso diurético y el efecto sinérgico que causó el adherir diurético a empagliflozina y que fue estadísticamente significativo a pesar de que la corte fue con una N muy bajita. Además, agregado a esto, disminuyó en aproximadamente 208 mililitros de volumen sanguíneo en esos 14 días de seguimiento y los pacientes perdieron aproximadamente 700 gramos de peso en la misma temporalidad de seguimiento. Esto se explica probablemente por la no activación del sistema neurohormonal, y el efecto independiente que puede tener de la función renal o función cardíaca. El siguiente gráfico, no menos interesante, también pues bastante importante. Tenemos de inicio una zona donde mostraría pues claramente el vaso de un paciente con falla cardíaca, con edema intersticial, con edema intravascular, muy franco, y en la imagen del intermedio vemos con el uso de SGLT2 la representación de lo que genera la excreción aumentada de sodio, así como la mejoría dramática en el volumen intersticial, que es donde pues tiene su principal aportación este grupo de inhibidores, y la disminución y reducción del volumen intravascular, que aunque fue menor, pues ya tenemos que, agregado el efecto diurético, pues tendríamos los dos mecanismos fuertes que necesitamos para precisamente revertir los mecanismos de la falla cardíaca. Tenemos que, agregado diurético, pues vamos a tener la suma de la reducción del volumen intersticial con la reducción importante del volumen intravascular. Otra imagen ya bastante estudiada por nosotros, pues para el grupo de estos fármacos tenemos que hay un impacto, parece ser en hematocrito y en hemoglobina, que eso es una noticia bastante buena tanto para cardiólogos como para nefrólogos. Y pues básicamente lo que podemos observar en esta diapositiva es que viene a disminuir la hipoxia tubular, en este caso el estrés y la hipoxia a nivel vascular tubular, y se promueve a que el fibroblasto sane y esté en un ambiente de mucho menos inflamación y pueda producir nuevamente o estimular a la liberación de eritropoyetina, y de esta manera, bajo este mecanismo, es que se explica para este grupo de fármacos pues el aumento en los porcentuales de hematocrito. Enseguida vamos a ver otros datos más interesantes. En este caso, por ejemplo, para la canaglifosina, este es un post-hoc donde incluyeron 4.400 pacientes, el 36% de ellos ingresaron al estudio con anemia, sus tasas de filtrado glanulares promedio eran de 56 mililitros minuto, y se demostró que logró disminuir hasta un 45% la probabilidad de anemia o de tener que iniciar tratamiento, en este caso pues con estimuladores de la eritropoyesis o con cualquier otro grupo de fármacos. Y en global para canaglifosina nos da un beneficio con el que se aumenta 0.7 gramos de hemoglobina en global y hasta un 7% de hematocrito, 3% arriba de lo que se reportaba el estudio que incluyó varios grupos de ISGLT2. Este otro vuelve a ser un gráfico para canaglifosina, donde mostramos pues el efecto nefroprotector de los ISGLT2, el cual radica al parecer en la mediación de algunos biomarcadores. Se evaluaron 14 biomarcadores, este es un post-hoc del Canvas, y básicamente para todos los eventos renales había mejoría en estos marcadores,
principalmente en los que tenemos a color un poco más extendidos, el ratio de albumina-creatinina, hematocrito, la hemoglobina, ya vimos bajo qué mecanismo, los niveles de uratos, y muy poco sensible al nivel de hemoglobina glicada, al BMI y a la reducción de presiones sistólicas, pero no menos importante por no ser tan significativo como los anteriores. Este es un gráfico para los efectos que tuvo EMPA en tasas más bajas en pacientes que tenían mayor compromiso renal, donde podemos ver en los que empezaban con tasas de filtrado por arriba de 90 mililitros y que en el seguimiento a 24 semanas en promedio permanecían con buena tasa de filtrado, con una mejoría aparentemente buena. En los de tasas moderadas, más o menos la distribución era lineal y el alcance de las tasas de filtrado pues se mantenía bastante lineal, pero los que nos interesan son los de tasas más reducidas, que eran por abajo de 30 mililitros, que en alguno de los ensayos estuvieron incluyendo tasas por abajo de incluso de 45. Y pues vemos que aquí es donde se ve el efecto acumulativo, el efecto de ganancia, donde a pesar de que eran pacientes enfermedad renal crónica grado 4 y menores a 30 mililitros minuto, pues EMPA siguió siendo efectivo y demostró esa mejoría y ese mantenimiento de la tasa. Fue un ensayo donde se incluyeron nada más 2.286 pacientes, el seguimiento fue a 24 semanas, y lo que se logró además fue una pérdida de 1.5 kilos de peso en estos pacientes, así como también reducción promedio de menos 6.6 milímetros de mercurio en presión sistólica. Fue otra de las cosas que demostró. El DAPA-CKD, uno de los ensayos por sus características altamente publicitado y seguramente va a continuar así, mostró pues los eventos renales y cardiovasculares fuertes en pacientes. Lo interesante de pues que fue pacientes con enfermedad renal crónica con y sin diabetes. Entonces, pues fue un multicéntrico donde incluía pacientes mayores de 18 años con tasas entre 25 y 75, con albuminuria mayor de 200 miligramos por gramo, excluyó a enfermedad renal crónica, a la enfermedad renal poliquística, a nefritis lúpica, a vasculitis por ANCA, a diabéticos tipo 1, y bueno, pues esto nos da una idea de las características del ensayo, la inclusión. En cuanto a intervenciones, pues se utilizó una dosis de 10 miligramos, fue contra placebo, el seguimiento fue a 45 meses, y pues se evaluaba de los 3 como puntos fuertes, se evaluaba lo que era los objetivos primarios, deterioro de la función renal en menos de un 50% de tasa de filtrado, llegar a enfermedad renal crónica terminal, o muerte renal o muerte cardiovascular. El objetivo primario, pues obviamente fue que logró reducir más del 50% la tasa de filtrado, de la reducción de la tasa de filtrado glomerular, el llegar a enfermedad renal crónica grado 5 o el presentar un evento como muerte renal o muerte cardiovascular hasta 39% en global. Para igual en DAPA-CKD, las tasas de promedio de filtrado glomerular fueron 43 mililitros minuto, sin tener diabetes hasta un 32% de los pacientes, y 37% de ellos ya tenían enfermedad cardiovascular establecida. No importó si la tasa tuvo impacto en la reducción de la tasa de mortalidad a menos del 50%, en enfermedad renal crónica, muerte renal o cardiovascular, logró disminuirla hasta 39%. En muerte y hospitalización por falla cardíaca redujo hasta un 29%. En reducción de tasa de filtrado en conjunto con muerte renal y evento renal disminuyó hasta un 46%, y en muerte para cualquier causa logró disminuir hasta 41% en global. Igual, los criterios de inclusión, donde lo que podemos concretar en esta gráfica, pues es que sí existió diferencia de género. Podemos ver que básicamente
De los 1.443 pacientes con dapaglifosina que se incluían eran hombres y solo 700 de estos fueron mujeres, y para placebo más o menos los números son similares. Es eficaz en pacientes con diabetes y sin diabetes el uso del fármaco, como lo podemos ver en la cuarta columna de este forest plot. Y pues básicamente por las características de inclusión es por lo que es muy interesante este estudio, independiente que los resultados son similares a los otros ensayos previos que ya hemos sido reiterativos con los resultados positivos. Hay muchas preguntas pendientes de contestar, a pesar de todos los ensayos que desde 2014-2015 han empezado como a surgir y a hacer sus reportes positivos en cuanto a lo cardiovascular y lo renal. Aquí tenemos como una gráfica más o menos de los criterios que han incluido para cada ensayo. Y básicamente la pregunta pendiente de contestar desde la perspectiva renal en este momento sería, ¿serán igual de efectivos los ISGLT2 en los pacientes con tasas menores de 30 de filtrado, que estaremos hablando a partir de aquí para abajo, y con albuminurias pues mayores a 1000, con síndrome nefróticos, con otras características que evidentemente pues para fines del DAPA-CKD se excluyeron, pero creo que es el que está un poco más cercano a otro tipo de inclusión que se tiene que hacer en los demás ensayos para poder contestar estas respuestas, al menos desde la perspectiva renal, pues parece que aquí nos falta todavía saber qué pasa con estos pacientes que esperamos tengan peor progresión, que son los de peor pronóstico, menores tasas de filtrado glomerular. Pero básicamente, pues aquí incluimos a la mayor parte de los informes que tenemos hasta ahorita en cuestión a resultados renales puntuales y fuertes. En cuanto a este post-hoc del EMPA-REG, tenemos que EMPA, incluso concomitante al uso de otros fármacos como diuréticos, analgésicos, calcio antagonistas, IECA, ARA2, a pesar de ya estar utilizando estos fármacos que sabemos que ofrecen ventajas y ofrecen disminución en la hipertensión, en el riesgo cardiovascular y en el riesgo renal también, a pesar del uso concomitante de esos fármacos, se hizo este subestudio donde, como ustedes pueden ver, sigue favoreciendo el agregar o el adherir el uso de empaglifosina en este tipo de pacientes, y pues es el tipo de ensayos que necesitamos tener un poco más de evidencia. ¿Qué pasa con los que ya tienen daño cardiovascular establecido? ¿Qué pasa con los de micro y macro angiopatía? ¿Qué sucede con los pacientes que están utilizando con otros fármacos y qué tipo de interacciones negativas puede haber? Porque hasta el momento pareciera que los ISGLT2 pues solo tienen resultados francamente positivos. Algo que nos incumbe mucho a los cardiólogos y a los nefrólogos es la hipercalemia. A diferencia de otros fármacos, no hubo empeoramiento en los niveles de potasio. Como se puede ver, se encuentran en la línea neutra de no efecto, independiente de que fueran pacientes con potasios normales al ingreso. En este ensayo con canaglifosina, fueron 10.142 pacientes del CANVAS Program, y sin importar la tasa de filtrado glomerular o sin importar que ya consumieran algún YECAR2 diurético, fue indistinto el agregar o el sinergizar con ISGLT2. No hubo un efecto negativo aditivo como para hipercalemia. Entonces, por ese lado pueden estar tranquilos también los cardiólogos. Ya para finalizar, pues tenemos que en las guías KDIGO, que son como nuestro santo grial para la enfermedad renal crónica, son obviamente pacientes diabéticos ya con enfermedad renal crónica bien establecida, donde hubo un cambio en la actualización de este año, la cual también favorece a los ISGLT2. Para cerrar ellos en su glosario, incluyen una de estas figuras donde evidentemente nadie sustituye el cambio al estilo de vida, la actividad, la nutrición, la pérdida de peso, como ya vimos que estos fármacos también tienen impacto en la pérdida de peso. Evidentemente metformina sigue en el primer escalón y la primera línea, pero quien ahora pareciera rebasar a estos otros 5 o 6 fármacos y establecerse en el mismo escalón que metformina
bajo más o menos las mismas indicaciones, no iniciar por abajo de 30 mililitros de filtrado glomerular, descontinuar si ya inició el paciente terapia de sustitución renal, pero básicamente pues lo ponen al mismo nivel que metformina en la última actualización de guías KDIGO, y por abajo de estos pues las otras 6 opciones de fármacos hipoglicemiantes. En esta misma revisión, básicamente lo que hace recomendación 1A es que pone ahí SGLT2 como recomendación 1A y recomendación 1B a metformina. Entonces, pues ahí, aunque aparecen en el mismo escalón en la diapositiva previa, pues posteriormente como que le da un mejor lugar las guías KDIGO a la recomendación para iniciar SGLT2 como 1A de evidencia versus 1B que le da a metformina. Y por último, en las guías ADA para diabetes, pues cada vez vamos a ver aparecer más este grupo de fármacos, evidentemente en pacientes con muy alto riesgo, con daño cardiovascular y renal ya establecido, y pues básicamente son todos los efectos aditivos que está sumando este grupo de ISGLT2, tanto en pacientes, donde pareciera ser que donde nos resta información y evidencia, pues es en los pacientes con mejores tasas de filtrado y con tasas mucho más bajas, para ver en los dos extremos, pues dónde es que podemos tener más efectos sinérgicos de este fármaco, pero básicamente los vamos a ver, como decía la doctora Luisa, apareciendo cada vez más en las guías de continuo cardiovascular, tanto metabólicas como de los endocrinólogos, como de los cardiólogos y de los nefrólogos, sin duda alguna. Por mi parte, los mensajes para llevar a casa sería para el grupo de SGLT2, que pues son fármacos con efectos pleiotrópicos, como ya vimos, no nada más están en el túbulo contorneado proximal. Son fármacos que definitivamente tenemos que estar obligados a conocer tanto los endocrinólogos, los cardiólogos, los internistas, los nefrólogos y los médicos de primer contacto, por supuesto que también. Han demostrado reducción de los endpoints más duros, mortalidad, eventos cardiovasculares y eventos renales, casi para recomendación 1A en la mayoría de sus puntos, en la mayoría de los ensayos, alcanzando reducciones de riesgo de hasta 48%, al menos para eventos renales. El efecto sinérgico al efecto diurético, pues no es una sorpresa, es un efecto mecánico esperado, pero pues es un efecto que efectivamente nos suma tanto a los cardiólogos como a los nefrólogos. Muy importante la sensibilidad del fármaco a la mejoría en pocas semanas. Ni siquiera el estudio RALES, ni siquiera estudios grandes para estatinas, ningún estudio ha demostrado esa separación de las curvas tan marcada desde las primeras semanas de utilización del fármaco. Entonces creo que ese es un punto que sí va muy por encima de no solo de los grupos hipolipemiantes y de los hipoglicemiantes, perdón, sino de casi cualquier fármaco de los estudiados en los últimos 10, 12 años. Los efectos adversos, que si se dan cuenta ni siquiera los mencioné en las diapositivas, pues las infecciones micóticas, la cetoacidosis, no fueron estadísticamente significativas. Y por otro lado, al menos en lo que respecta a las infecciones micóticas, eran más en pacientes añosos, hombres en este caso, caucásicos, no latinoamericanos, pacientes muy catabólicos, pacientes con IMCs bajos y pacientes, algunos de ellos incluso con características de desnutrición y otros factores. Hay un probable campo de este grupo para pacientes no diabéticos y tasas más bajas de filtrado, pero pues aún no tenemos la evidencia, hay algunos ensayos por ahí corriendo actualmente. Y pues lo principal es que estos grupos de fármacos nos dan eficacia sin tener que sacrificar seguridad cardiovascular o renal, a diferencia de otros grupos de fármacos que ya conocemos previamente. Pues por mi parte es todo. Gracias por su atención y estamos abiertos a las preguntas. Excelente conferencia, doctora Ángela. Invitamos a la doctora Luisa a que se una al panel. Vamos a empezar con las preguntas. Entonces me preguntan, esta pregunta es para la doctora Ángela. Sí. Y se preguntan que en los pacientes prácticamente con falla renal,
teniendo en cuenta los desenlaces renales, principalmente, y los desenlaces cardiovasculares, después los vamos a hablar con la doctora Luisa. En cuanto a los desenlaces renales, ¿es seguro utilizar hasta qué tasa de filtración glomerular los inhibidores de SGLT2? Y si un paciente tiene deterioro de la función renal y la tasa de filtración glomerular disminuye a menos de 30, ¿qué debo hacer? Bien, pues la evidencia que tenemos ahora, hasta hoy, hasta este momento, 26 de octubre, es, por ficha técnica no deberíamos dar ningún grupo, ninguno de ISGLT2 por abajo de 45 mililitros minuto. Sin embargo, como ustedes ya vieron reiteradamente en las diapositivas mías y de la cardióloga, pues varios de los ensayos incluyeron pacientes con tasas por abajo incluso de 30 mililitros minuto. Obviamente fueron en menor porcentaje, pero están incluidos. Y yo les diría que pues la evidencia nos dice que a pesar de tener pacientes con tasas de filtrado reducidas, es decir, entiéndase por abajo de 30 mililitros o de 45 mililitros, a lo mejor en ese rango de 30 a 45, pues en un paciente que no lo ha utilizado, yo no lo iniciaría por debajo de 30 mililitros minuto, pero en pacientes que ya estaban utilizando este subgrupo de fármacos, asociado o no a otros hipoglucemiantes, y durante la evolución la tasa de filtrado disminuye, pues como lo marca para mí las guías CADIGO, cuando lleguemos a 30 de filtrado estricto, la sugerencia sería retirar el fármaco o cuando el paciente ya entra a terapia de sustitución renal. Eso te lo contesto como nefróloga. Como la doctora Ángela Soto te diría, si ya utiliza el paciente el fármaco, no hay que quitar el beneficio, hay que mantenerlo, pero si es un paciente ya con tasa muy reducida, abajo de 30 mililitros minuto, yo quizá no lo iniciaría. Probablemente vamos a tener más evidencia para contestar esa pregunta, que es la parte que marcaba en una de las últimas diapositivas. Estamos como en stand-by en esa zona de penumbra con los pacientes de tasas muy, muy bajas, pero en los que se incluyeron al menos en Canvas y en DAPA, CKD y en los más grandes, sí había pacientes incluidos con tasas de 30, 35, 40. Efectivamente, sí se incluyeron, pues. Y en cuanto a desenlaces cardiovasculares, estos pacientes con tasa de filtración glomerular o falla renal, ¿qué nos puedes contar, Luisa? Pues creo que estoy súper de acuerdo con Ángela. O sea, en el contexto de estos pacientes, entre más puedas estirar el no quitarles el beneficio del fármaco, es mejor, porque obviamente cuando una enfermedad cardiovascular como la insuficiencia cardíaca, que sabemos que por la misma fisiopatología eventualmente va a desarrollar muy probablemente enfermedad renal crónica, pues no puedes quitarle el beneficio de este tipo de fármacos en cuanto a la enfermedad cardiovascular. Si ya están las dos, pues yo actuaría de la misma forma que Ángela, y creo que es lo que hacemos juntas, pues estiramos al paciente hasta que de verdad ya hay una indicación para quitarle el beneficio de los fármacos, que en muchas ocasiones está indicado, que no nada más son los ISGLT2, ¿no? O sea, hay otras terapias de la misma falla cardíaca que en muchas ocasiones hay duda en qué momento retirarlos, precisamente por la evidencia. Pero yo creo que mientras la tasa de filtrado, si el paciente ya tenía el fármaco, te lo permita y no tengas tampoco ningún efecto adverso, hipercalemia, acidosis, etcétera, lo puedes mantener. Está claro que definitivamente niveles de SGLT2 con tasa de filtración glomerular menor de 30, pues no podemos formular. Y en Colombia está aceptada esta tasa de filtración glomerular menor de 45, bueno, hasta 45, ¿sí? Sin embargo, pues los estudios clínicos hablan que se podría utilizar hasta menor de 30 y manteniendo como los desenlaces renales y cardiovasculares. Y ahora, bueno, le vamos a preguntar a la doctora Ángela, ¿cuál inhibidor de SGLT2 prefiere el nefrólogo y por qué? Ok, pues yo creo que obviamente todos los grupos fueron favorecidos con ensayos con resultados muy, muy positivos.
con puntos bastante fuertes como mortalidad en general por arriba de 30, 35, 39, 48% en reducción de riesgo. Entonces, cualquiera podría ser bueno. En mi experiencia y en lo que yo veo en los últimos 5 años en cuanto a evidencia en los ensayos, yo contestaría que hay más evidencia por escrito, hay más evidencia en la red para DAPA, glifosina en cuestión cardiovascular, pero hay una cierta tendencia a preferir empaglifosina en resultados renales. Pero la verdad es que cualquiera. Si tuviera que elegir uno, pues estaríamos entre EMPA y DAPA. Por ahí Cana glifosina tiene sus warnings para fracturas y temas de cetoacidosis, pero parece que fue en relación a cuestiones con intervención de la PTH, la paratormona. Pero si tuviera que ser muy puntual, yo creo que EMPA y número 2 en muy pegadito consecutivo DAPA. Bueno, ahora una pregunta para la doctora Luisa que hacen aquí. Hacen una pregunta acá. Perdón, me perdí la pregunta. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, a todos deberíamos, sabiendo que son pacientes de alto riesgo cardiovascular, nosotros deberíamos a todos empezarles inhibidores de CGLT2, sean diabéticos o no. La pregunta es para la doctora Luisa. Bueno, la evidencia es muy clara. Para mí, desde la perspectiva objetiva, tenemos resultados a favor de poder utilizar con seguridad los dos ISGLT2 que están aprobados. DAPA a través del DAPA-HF 2019 y EMPA a través del estudio Emperor después en este año. Estos dos estudios marcan muy claramente que hay un beneficio como terapia aditiva a la terapia base. En los estudios que se realizaron, estos pacientes todavía tenían una clase funcional 2. No tenemos estudios de aquellos pacientes que estaban en clase funcional 1, pero uno esperaría que los resultados también sean positivos, que tengas una nueva vía de alteración de la enfermedad que nos va a ayudar a que el paciente tenga un mejor pronóstico. Hoy en día las guías no la han agregado como tal. Yo estoy segura que se va a agregar. Por eso nosotros en México pues estamos anticipándonos y para nosotros sí es el cuarto peldaño. Desde mi perspectiva, todo paciente diabético con insuficiencia cardíaca sí o sí debería de tener cualquiera de estas dos moléculas, y el paciente que no tiene diabetes y si es posible, yo también le agregaría esta molécula cuando ya tenga la terapia farmacológica que hasta hoy tenemos como evidencia, o sea, los ARNI, beta bloqueadores, antagonistas de receptor de mineralocorticoides, y yo sí agregaría ese fármaco. O sea, para mí la respuesta es sí, y yo pienso que eso va a salir en las nuevas guías. Sí, pues desafortunadamente aquí en Colombia todavía no está aprobado por el INVIMA el uso de inhibidores de CGLT2 en pacientes con FABA cardíaca con fracción de eyección reducida que no son diabéticos. Y aunque la evidencia dice que realmente tienen alto beneficio, pues todavía está limitada ese uso y solamente lo podríamos utilizar de forma particular. Es decir, que nosotros nos prescribamos y que el paciente compre el medicamento. Pero aquí, pues claramente tenemos toda la evidencia en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, diabético o no diabético, como ya lo sabemos. Y en pacientes con falla cardíaca preservada, pues nos toca esperar el estudio clínico. Y en pacientes con falla cardíaca preservada, pues sabemos que tenemos que manejar todas las comorbilidades y dentro de esas está la diabetes. Entonces, el paciente es diabético, pues realmente sí debería tener un nivel de CGLT2. Ahora, hay una pregunta que le están haciendo a la doctora Ángela aquí en el chat. Son preguntas como ya no en pacientes diabéticos, sino si conoces algo de evidencia del funcionamiento o el uso de los inhibidores de CGLT2 en pacientes con falla renal avanzada. Hay estudios clínicos corriendo actualmente.
Yo creo que la evidencia va a seguir siendo positiva. Obviamente, pues son pacientes con mayor progresión, son pacientes con mayor grado de inflamación, pero incluso si ustedes se dan cuenta, pues aquí vimos pacientes ya con daño vascular y con daño renal perfectamente bien establecido en todas sus etapas. Básicamente un paciente ya grado 4 a un grado 5, pues la única diferencia es la reserva renal residual para que el paciente por alguna urgencia llegue a diálisis. Sí hay un par de ensayos ahorita corriendo, pero pues aún tenemos que esperar los resultados. Pero por seguridad, pues hasta ahorita sí tendríamos que usarlos por arriba estrictamente de 45 mililitros y darle a lo mejor el beneficio a los pacientes que están como en ese rango entre 30 y 45 todavía. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta y es que, ¿qué hacemos si una paciente es diabética, hace una infección urinaria o hace una infección micótica y tiene un inhibidor de SGLT2? ¿Se lo retiramos? ¿Se lo continuamos? Ok, aquí es muy importante desde antes, o sea, como en la parte de prevención, realmente por los temas de preocupación en cuanto a ISGLT2 fueron al principio las infecciones genitales, o sea, más que las infecciones de vías urinarias. Eso es algo que se debe recalcar en los múltiples estudios. En los últimos 2 estudios que les presenté, ya el tema de las infecciones genitales se disminuyó muchísimo porque hubo muchísima educación al paciente antes de iniciar el medicamento en cuanto a higiene. Si nosotros les explicamos a los pacientes que deben tener mucha higiene al limpiarse, etcétera, para poder evitar este riesgo, debido a que obviamente, como ya explicó Ángela, lo que vamos a estar haciendo es orinar glucosa. Y pues eso, si no hay una higiene, sí puede ser un problema. Pero si hay buena higiene, parece que los resultados son muchísimo menores. Así que yo lo que haría si uno de mis pacientes tiene infecciones genitálicas, yo tendría que primero educar al paciente, dar el tratamiento en esa ocasión y seguir. Por supuesto que va a haber personas en donde esta higiene no puede ser tan frecuente y tal vez ahí sería una indicación para buscar otra opción. Pero por la de vías urinarias yo, o sea, no culparía a los ISGLT2 como tal. No sé, Ángela, ¿tú qué harías? Pues yo creo que el abordaje, como cualquier otro paciente, sin estigmatizar que tenga el uso de este grupo de fármaco, abordarlo normal, hacer sus cultivos, hacer todo lo que haríamos en un paciente que no lo tiene. Obviamente, pues si es algo ya recurrente, pues tal vez esperar a que haya más evidencia, pero no como un primer paso retirar el ISGLT2. No creo que sería mi conducta ni la conducta general a seguir. Sí. Que hay una pregunta que me parece interesante y es, bueno, aquí dicen buenas noches, excelentes ponencias, así como encontramos beneficios de iniciar un ARNI de manera intrahospitalaria, ¿ustedes iniciarían un inhibidor de SGLT2 antes del alta del paciente? ¿Qué es, Luisa? Yo, la verdad, creo que no. La respuesta sería, desde mi perspectiva, bajo el concepto que debemos seguir, es, salvo que vaya a ser un paciente que esté muchas semanas, ¿no? Iniciar la terapia, un ARNI, un betabloqueador, Espiro primero, ver tolerabilidad. Y no porque yo no crea que se pueda iniciar, tal vez en el futuro sí podría ser, pero lo que hoy sabemos que hay un retraso muy, muy claro en el inicio de los fármacos que cambian el progreso de la enfermedad de insuficiencia cardíaca. Entonces, si ahora nosotros empezamos, y eso también para contestar uno de los comentarios que vi, cuando yo hablo de la cuarta línea no me refiero, o el cuarto peldaño, no me refiero a que esté en el cuarto nivel, sino que es el cuarto grupo farmacológico, además de los ARNI o IECA, ARA2, betabloqueadores, antagonistas del receptor mineralocorticoides y ahora ISGLT2, serían la primera línea para tratar al paciente con insuficiencia cardíaca. Ahora, si nosotros primero no nos esforzamos como médicos para que los pacientes se vayan al menos con 2 clases farmacológicas del hospital, que lamentablemente lo que vemos en números es que no se van a veces ni con uno,
vamos a tener el retraso, y eso es a nivel mundial, el retraso del inicio de los fármacos. Entonces, yo lo que haría es buscar primero que se inicien los otros, ver la tolerabilidad hemodinámica porque son los que usualmente nos dan más cambios, y posteriormente, con tranquilidad, también podemos iniciar ese GLT2. Que digamos que el ambiente es diferente si uno está en consulta externa o sea, está el paciente en un área hospitalaria. Si en el área hospitalaria el paciente, digamos, viene ya con toda la terapia médica óptima y está muy estable, hasta de pronto lo podemos pensar, pero es un paciente de nuevo que le está empezando una titular todo, pues claramente no será como el primer medicamento que uno empiece. Y aquí hay bueno, digamos que hay una discusión de si empiezo metformina primero o inhibidor de CGLT2. Según las guías que tú nos presentaste, Ángela, que hablan sobre que los pacientes de alto riesgo cardiovascular, nosotros que deberíamos empezar primero metformina, primero inhibidor de la CGLT2. Obviamente, pues, la elección es del médico que está viendo de forma individual al paciente y es personalizar a quién le vas a iniciar con uno u otro fármaco. ADA todavía no lo pone con el peso de metformina en pacientes diabéticos en general, pero probablemente muy pronto va a tener un peso muy similar o va a tener sus características muy puntuales. La gráfica donde yo les pongo que están en el mismo peldaño o en primera línea es pacientes con enfermedad renal crónica, independiente de diabetes o no, perdón, diabetes más enfermedad renal crónica, donde sí los pone como uno u otro, más o menos con las mismas indicaciones para retirarlos. Y por abajo de estos dos fármacos, pues pone los otros 6 grupos de hipoglicemiantes con los que contamos. Yo diría, pues sí, si tú seleccionas bien al paciente y si es un paciente que crees que tiene mayor inflamación, mayor riesgo cardiovascular, dependiendo la etapa de la enfermedad renal, si pudieras elegir en un paciente ya con enfermedad renal crónica diabético, hasta donde estamos en el momento actual, si pudieras elegir entre uno u otro, porque a final de cuentas estos dos son fármacos que vas a retirar una vez progresada la enfermedad renal. Okay. Y aquí, digamos que hay una pregunta sobre, en su experiencia, pues esa pregunta es para las dos. El uso de empaglifosina en las mujeres, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Cuándo lo inician? Bueno, me parece que la recomendación principal, ya la comenté, el tema de higiene, el tema de el inicio del fármaco, no hay ningún tipo de indicación distinta hasta ahora y de verdad tenemos que estudiar más este tipo de fármacos en las mujeres porque estamos muy subrepresentadas. Hasta ahora en todos los estudios clínicos no ha habido ninguna complicación, ninguna situación especial que debamos considerar para no iniciar de forma temprana los fármacos. Al contrario, hay que evitar que eso suceda, porque de hecho en muchas ocasiones cierta labilidad en la presión arterial que eso por fisiología las mujeres tenemos, llega a retrasar el inicio de algunos fármacos, olvidando que el tema de la hipotensión asintomática se debe considerar porque muchos médicos no quieren iniciar este tipo de medicamentos porque creen que va a haber una depresión de volumen que le va a ocasionar síntomas al paciente. Y lamentablemente eso lo único que está haciendo es retrasar el inicio oportuno de los fármacos. O sea, que en las mujeres se debe iniciar igual de rápido y con la misma indicación que un hombre. ¿Qué debemos cuidar? Pues obviamente el tema de las infecciones micóticas con educación. No sé, Ángela, algo más. Sí, yo diría, mientras más pronto mejor. Obviamente en los dos extremos ya vimos a mejor tasa de filtrado renal, que obviamente tiene menos impacto cardiovascular en este pool de pacientes. Hay más mejoría en los resultados finales de desenlace renal y cardiovascular. Y contamos con toda la seguridad de que en los pacientes ya con progresión, ya con mucho daño cardiovascular, con micro, macro angiopatía, pues son seguros estos fármacos. Entonces, en cualquier momento es buen momento para iniciarlos.
mientras esté más preservada la función renal y la función cardíaca, sería el mejor momento, yo considero. Bueno, y ya para finalizar, pues quiero que ustedes den como unos mensajes de lo que ustedes consideren importantes, porque ya pasa, son las 8:40 y creo que ya es tiempo de finalizar este webinar. Muy bien. Pues de mi parte, creo que recalcar dentro de todo el proceso que lleva un paciente con enfermedad cardiovascular, los ISGLT2 son fármacos que se pueden utilizar desde la prevención, el manejo de la enfermedad con regresión y también en aquel paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida grave, como es la insuficiencia cardíaca e infarto agudo al miocardio, entre otros. Hay una muy buena evolución de esos pacientes. No debemos retrasar el inicio de estos fármacos, debemos conocerlos y ver en cada uno de los tipos de medicamentos que tenemos de estos grupos farmacológicos, cada molécula, qué beneficio tiene, y pues que hoy sabemos que en el tema de insuficiencia cardíaca solo hay 2 moléculas comprobadas, EMPA y DAPA, las 2 aprobadas en los estudios. Hay que ver que ya estén aprobadas, es verdad, en cada uno de los países, pero hay que estar pendiente y no quitar los ojos de encima de estas moléculas. Muchísimas gracias, Isa, de verdad, una excelente experiencia estar aquí con ustedes. Ángela. Ok, pues yo nada más concluiría con todo lo que ya dijo Cardio, 2 contra 1 aquí, 2 versus Nefro. Pues básicamente todos los efectos son positivos, ya lo vieron todos muy claro. Veo una pregunta que están haciendo ahí en el chat que se me hace interesante, y hay un ejemplo en el Credence que dice que si creo yo que vamos a ver menos enfermedad renal crónica al utilizar estos fármacos en los próximos años. Probablemente no menos, pero sí está comprobado que prolonga la necesidad de requerir terapia de sustitución renal en un estimado entre 12 y 15 años, en un paciente que lo inicia de forma relativamente temprano. Yo concluiría diciendo que para mí es el grupo de fármacos no solo hipoglicemiantes, o es que ya es un fármaco renal, es un fármaco metabólico, es un fármaco cardíaco, pero para mí es un fármaco que tiene bastante sensibilidad a la mejoría en las primeras semanas, y es un fármaco con mucha seguridad renal y cardíaca, que difícilmente tenemos una molécula con estas características en los últimos años. Entonces, para mí es un fármaco muy completo en todos los puntos cardiovasculares y renales que ya vimos. Y además, en los estudios que les presenté in vitro y en murinos, pues parece que al menos en el área de nefro va a dar mucho hilo para tratamientos de otro tipo en glomerulopatías. Probablemente tengamos que ver qué participación tienen en lupus, pacientes con COVID para retrasar inflamación, cuestiones de mayor fibrosis. Hay ensayos ya corriendo de pacientes con daño renal y COVID. Entonces yo creo que es un fármaco que va a seguir circulando bastante, del que tenemos que esperar aún más evidencia, pero pues no esperarlo del inicio con tanta evidencia ya cardiorrenal que tenemos hasta el momento. Bueno, ya para finalizar, pues agradecemos a nuestras conferencistas internacionales, a la doctora Luisa Aguilera, a la doctora Ángela Soto, por aceptar la invitación de la Sociedad Colombiana de Cardiología y el capítulo de Cardiología de la Mujer. Realmente fue un honor y fue una experiencia muy agradable estar con ustedes acá. Y también agradecemos a la Sociedad Colombiana de Cardiología, el capítulo de Cardiología de la Mujer y al laboratorio Beringer por el patrocinio para realizar este webinar. Bueno, muchísimas gracias y así nos despedimos de todos, y gracias a todos los asistentes por estar conectados hasta estos momentos. Gracias, buenas noches. Chao, Jorge.